Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. El 3 de mayo se ha celebrado el Día de la Libertad de Prensa, un momento muy importante para nuestra profesión y para acordarse de lo importante que es el periodismo también para la sociedad. Además, en Cantabria hay una institución de reciente creación que se va a dedicar principalmente a estas cosas. Se trata del Colegio de Periodistas de la Comunidad. Para hablar de él tenemos hoy con nosotros a su decana, Olga Agüero. Bienvenida a Popular Televisión. Hola, pues muchas gracias, Laura. Pues muy contenta de visitar esta casa y de visitaros a vosotros, los compañeros de profesión. Sí, nosotros encantados de tenerte para que nos cuentes, lo primero de todo, ¿por qué decidisteis crear este Colegio de Periodistas? Sí, bueno, la verdad es que el Colegio de Periodistas lo decidió crear la propia Asociación de la Prensa, que como sabemos todos es una institución muy veterana, que lleva más de 100 años en Cantabria y que tiene una peculiaridad distinta al colegio. Es una asociación gremial, o sea, en ella estaban pues lo mismo un fotógrafo que un maquetador, que un periodista, ¿no? Era un poco la gente que trabajaba en la prensa, en lo que llamábamos antiguamente prensa, que hay que extenderlo ya a medios de comunicación, ¿no? Sí, porque prensa claro, ya se nos ha quedado la prensa un poco ya antiguo. se quedó obsoleta, ¿no? Hace tiempo, pero bueno, nació cuando solo había periódicos, hace 108 años, y por eso. La propia asociación entendió que el futuro estaba en crear unos colegios profesionales que defendiesen sobre todo la titulación de periodismo, ¿no? De hecho, nosotros somos el colegio número 11, o sea, ya había otros, ya había muchos en España. Ellos iniciaron ese proceso y bueno, ese proceso que se hace a través de una ley del Parlamento, aprobaron la ley hace 2 años y el colegio se constituyó en enero, o sea que, y creo que todos entendemos que el colegio es la defensa de la titulación, es la defensa de exigir un título para ejercer el periodismo. Creo que la sociedad merece que las personas que les informen estén bien formadas, que debe ser un requisito hoy en el siglo XXI sustancial, y además, bueno, pues evidentemente contribuir a un periodismo ético y a sanear un poco o a tratar de discernir un poco, que luego si quieres lo hablamos más, lo que es un medio de comunicación de lo que no lo es, en un panorama muy confuso. De todo esto vamos a hablar durante esta entrevista porque hay temas muy interesantes por medio. Estamos hablando de defender la importancia que tiene ser periodista para ofrecer ese periodismo, y muy diferente a lo de la Asociación de la Prensa, que está es un gremio totalmente. Pero ¿cómo ha sido este proceso? ¿Lleváis solamente unos poquitos meses funcionando? ¿Cómo está siendo poneros en marcha? Porque los inicios no siempre son fáciles. No son fáciles, sobre todo desde el punto de vista administrativo, más que nada, ¿no? El hecho de tener que certificar todos los trámites de la constitución del colegio en la administración, llevamos 2 requerimientos, falta esto, falta lo otro, hay que modificar no sé qué, bueno, estas pequeñas cosas que te van sucediendo y que te desesperan un poco, pero bueno, que son cuestiones burocráticas y administrativas, el ir a Hacienda, el sacar el NIFE, no sé, bueno, pues todas estas cosas que son latosas, ¿no? Pero nosotros teníamos tanto entusiasmo y tanto empeño por tener el colegio que desde el primer momento nos hemos lanzado a organizar cosas, ¿no? A la semana ya estábamos haciendo, dijimos, joder, es el patrón de los periodistas, el 24 de enero, nos constituimos el 15 y el 24 de enero dijimos, vamos a montar un debate público y abierto para hablar de periodismo, porque nos interesa mucho además escuchar lo que los ciudadanos piensan de nosotros, y también una cosa importante que es explicarles cómo trabajamos, ¿no? Yo creo que los periodistas defendemos con mucho más coraje del que los ciudadanos imaginan nuestro trabajo y nuestra independencia, y eso a veces pues no trasciende, ¿no? Y nosotros que estamos dentro lo sabemos y lo difícil que es mantener ese estatus, y bueno, queremos también acercarnos a los ciudadanos y si enseguida nos lanzamos a hacer cosas. ¿Y cuántos miembros tenéis actualmente en el colegio? Actualmente somos 205, somos precolegiados porque, bueno, no hemos empezado todavía. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, antes lo comentábamos, ¿no? Hemos empezado a cobrar cuotas porque, bueno, como estamos muy recientes y estábamos esperando a ese último trámite de la certificación oficial del gobierno, pues lo haremos en breve, ¿no? Pero sí, somos 205 y de ellos la verdad es que prácticamente todos estamos en activo en los medios de comunicación, en los gabinetes de comunicación. Esa es otra cosa de la que también debemos hablar, ¿no? De cómo la profesión ha evolucionado mucho. Y periodista no solo es aquel que trabaja en los medios, para empezar, el periodista es el que tiene el título, la titulación, y luego la mayor parte de la gente ya trabaja en el campo de la comunicación, incluso de las redes sociales. Hay otro mundo aparte cada vez que genera cada vez más empleo, ¿no? Y luego tenemos también titulados, algunos que recién graduados y otros que son titulados en periodismo pero que han optado por la docencia. Tenemos varios casos de 5 o 6 personas, pero que también ellos quieren pues reivindicar su título y participar de las actividades del colegio.
Además hemos visto una junta directiva con gente muy joven, gente con mucho empuje y todos ellos también con experiencia, pese a la juventud que tienen, también tienen mucha experiencia en el trabajo que están realizando. Sí, yo tuve el empeño al principio, yo al principio no me quería presentar, la verdad es que yo lo que iba es buscando gente y diciéndole a ellos, a gente más joven que yo decía, el colegio tiene que ser algo para el futuro de la profesión y de los más jóvenes, que tenéis que pelear por ello, ¿no? Que yo ya tengo más edad y ya tengo un poco el sitio, ¿no? Pero bueno, nunca le tenéis seguro, pero bueno, quiero decir que en este trabajo, la inestabilidad, el autoempleo, pero tienes ya más años, ¿no? Y yo siempre decía, una persona joven, y creo que no, al final, como nadie se puso delante, pues ya tiré yo de ello, ¿no? Y luego mi empeño fue hacer un equipo, no un equipo de mis amigos, no, un equipo de gente que yo creo que estaba comprometida con esa idea que teníamos del colegio, de la defensa del periodismo y sobre todo que representase a todos los sectores del periodismo. Hay personas que son de las agencias, de gabinetes de comunicación, que también me parece interesante que estén, del periódico más hegemónico en Cantabria, de la redacción de una radio, es decir, hemos intentado también, dentro de las posibilidades y de la gente que quería comprometerse, porque esto claro es muy sacrificado y no se gana nada, entonces, bueno, mucha gente le echa atrás, hemos intentado que sea plural, que haya una representación plural, y yo sí que tenía especial empeño en que hubiese gente joven, me parece fundamental. Bueno, para conmemorar este 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, habéis entrado a formar parte de esa red nacional de colegios. Comentabas, hay 11 en toda España, no están en todas las comunidades autónomas. ¿Qué os aporta esta red? Y también, ¿os ha costado mucho entrar a formar parte de esta red? Bueno, la verdad es que a los 2 días de constituirse el colegio, yo hice la primera llamada. Yo dije, bueno, nosotros aquí estamos aislados, ¿no? Es decir, vale, somos un colegio, pero ¿qué están haciendo el resto de colegios de España, ¿no? Entonces, bueno, llamamos, yo por cercanía creo que me incliné por llamar al colegio del País Vasco y me encontré a Maya, su decana, que es una persona absolutamente encantadora, muy afectuosa y que enseguida se emocionó con la posibilidad de trabajar conjuntamente. Ella me habló de la red, nosotros desde el principio quisimos, que es una cosa muy importante, no hablar solo de periodismo local, aunque sí estamos aquí para defender el periodismo local y a los periodistas locales, incluso en el Día de la Libertad de Expresión, que muchas veces se habla de los periodistas, los riesgos que corren en un conflicto bélico. Bueno, a nosotros aquí en Santander, en Cantabria, no nos van a pegar un tiro a la vuelta de una esquina, pero también sufrimos presiones, intimidaciones, injerencias, amenazas, y esas cosas que nunca contamos, pues tiene que estar el colegio ahí para defendernos, aunque sea con una llamada, con una carta, con un escrito, protegiendo a todos los compañeros y protegiendo ese periodismo local. Pero a la vez pensamos en grande, queremos tener una red de colegios nacionales, incluso, fíjate, tenemos la ambición de poder establecer alguna especie de cooperación internacional para que en el campo de la solidaridad, sobre todo de la cooperación social, para que los graduados jóvenes que estén en el colegio, la gente sin trabajo, pudiese hacer trabajos en redes internacionales de periodistas, reportajes en alguna parte del mundo. Esa sería nuestra máxima ambición, que la gente joven pueda hacer periodismo de verdad, aunque sea una semana en su vida, una semana cada 5 años, pueda irse y hacer un gran reportaje, ¿no? Y trabajar con otros compañeros de otras. Entonces entramos en esa, hablamos con ellos, tuvimos una reunión en Bilbao, vinieron también los navarros, nos explicaron que la red, pues es verdad, está constituida, pero da sus primeros pasos. Tampoco hay colegios más veteranos, pero tampoco tenía una actividad muy definida, ¿no? Lo hemos relanzado además, a raíz de que ellos han venido a Santander, estos meses hemos estado trabajando y ahora, pues bueno, ¿qué objetivos tenemos? Pues pedir en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, que se constituya ese Consejo General de todos los colegios profesionales, tienen un Consejo General que les representa, que es una autoridad suprema por encima de todos, queremos que se le constituya eso, como el resto de colegios, y que eso sea el interlocutor oficial y representativo de todos nosotros, ¿no? Que tengamos una voz propia y una voz fuerte, que nos defienda a nosotros, no los intereses de las empresas, de los medios, sino a los periodistas individualmente, ¿no? Eso es nuestra ambición. Y en ese sentido queremos también pedir un estatuto del periodista, profesional del periodista, que defina un poco nuestras funciones y nuestros derechos también, ¿no? Bueno, pues eso es bastante difícil porque tenemos unas funciones tan variadas, sí. Y no sé si vosotros lo vivís, pero en el mundo hoy en día tienes que ser multifunción. Lo mismo tienes que saber trabajar para una televisión como hacemos nosotros que para una red social, tienes que estar prácticamente formado en todo.
Sí, la verdad es que las exigencias son brutales. Yo el otro día hubo una oferta de empleo aquí en una institución de Cantabria y pedían tantísimas cosas que yo pensé que tenía que tener 5 vidas para poder cumplirlas, ¿no? Y eso que yo tengo experiencia y veteranía. Es prácticamente imposible todas las cosas que nos piden, muchas de ellas vinculadas al marketing, por ejemplo, o a la publicidad. Se mezcla todo mucho, ¿no? Yo misma yo he trabajado en medios de comunicación y ahora trabajo en comunicación corporativa, en un gabinete de prensa, y veo que al final tienes que saber hacer vídeos, hacer cortes de audio, hacer fotografías, escribir, pero hacer las redes sociales. Eso es verdad que nos han cargado con muchísimas cosas y con cuestiones que antes las hacían los técnicos y ahora las tenemos que hacer nosotros. Pero quizá nosotros nunca hemos tenido nadie que nos defienda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos unos sindicatos fuertes, en el periodismo no existen. Podemos estar afiliados, pero no tenemos una agrupación concreta nuestra que nos defienda. Se firman convenios colectivos en algunas empresas, pero claro, son negociaciones individuales con tu propio jefe, ¿no? Pero yo creo que necesitamos un marco más general, efectivamente, que nos descargue un poco y que recupere la figura de los técnicos, que para eso están, son expertos en eso. Yo no tengo por qué manejar una mesa de una radio, ¿no? Hay una persona encargada y sin embargo muchas veces lo estamos haciendo. Es complejo, es difícil, yo no sé hasta qué punto, yo no voy a engañar a nadie, hombre, no sé, pero yo tengo mucho empeño en luchar, creo que es a nivel nacional, donde hay que hacer esa batalla, por eso me interesa esa red de colegios. ¿Por qué es tan importante que los periodistas sean titulados? Bueno, yo creo que es importante que sean titulados porque es importante que las personas que nos informan hayan pasado por la universidad, tengan una formación universitaria, ¿no? Es cierto que sobre eso hay un debate muy amplio, en el que yo misma he sido capaz de cuestionarme muchas veces si eso es necesario. Yo he hecho la carrera de periodismo, la antigua carrera de Ciencias de la Información, estudié 5 años y me parece que yo tengo una formación mucho más sólida que si no la hubiese hecho. Se habla que el periodismo es un oficio, claro que tú cuando entras en una redacción aprendes mucho, pero exactamente igual que un abogado sale y de hecho se le obliga a hacer un curso de práctica jurídica para poder ejercer de pasante en un despacho. Y sin embargo a nadie se le ocurre decir que un abogado no hace falta que estudie porque ya lo aprende cuando está de pasante, ¿no? Creo que la formación universitaria nunca está de más y además en España está regulado así. Existen las facultades de periodismo y de comunicación audiovisual, esas son más recientes, pero de periodismo desde 1971 y efectivamente creo que no podemos abrir la profesión a todo el mundo que sabe leer y escribir, que se cree que puede venir o hablar por la radio, ¿no? Porque luego hemos visto que eso ha generado un intrusismo brutal y una falta de respeto hacia la deontología y la ética profesional. Luego cualquier periodista sabe manejarse en diferentes géneros. Nosotros podemos escribir una crónica, una entrevista, un reportaje, una columna de opinión, lo distinguimos perfectamente. La mayoría de las personas que vienen creen que escribir una noticia o contar un suceso es contar lo que ven, simplemente ellos, cuando eso no es solo eso, nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que evidentemente la experiencia demuestra que es necesaria la formación universitaria. Al margen de la formación también hay otro debate bastante interesante sobre el código deontológico. ¿Debería ser de obligado cumplimiento para todos? Sí, ese debate a mí me interesa muchísimo. Yo además he estado unos años dando clases de ética y deontología profesional a los estudiantes y vemos muchísimos casos que la verdad es que piden a gritos que se recupere. Es más, hay un código europeo, hay otro código que maneja la FAPE, que es una federación de asociaciones de prensa, y luego hay códigos deontológicos que van haciendo pues, los colegios, las asociaciones propias y tal. Creo que el código europeo habría que actualizarlo un poquito por el tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías, pero sí es verdad que no lo leemos y lo incumplimos. Es muy generalista, más interesantes son los estatutos de redacción o los documentos internos que, por ejemplo, tiene El País, Televisión Española, El Mundo, porque regulan cuestiones muy concretas. El Mundo, por ejemplo, te habla de su estatuto de redacción, te habla de qué hacer cuando se puede utilizar una cámara oculta. Si tú puedes, pues yo qué sé, por ejemplo, ahora con el caso de todas las escuchas del Pegasus o de tal, si a ti te llega una filtración de una conversación, si tú puedes emitirlo o no, si lo has obtenido por medios lícitos puedes hacerlo, si lo has obtenido por medios ilícitos no puedes. Es decir, ellos plantean muchos casos sobre cuestiones concretas y tienen la respuesta ética de cada medio. Eso lo tienen los medios de manera individual, los medios grandes. Los medios pequeños no tenemos nada. Y eso quizás, claro, para poder cumplir un código ético tenemos que hacerle bien, regularle, que le admita toda la redacción, que lo voten las redacciones
y que además se comprometan a respetarlo, pero es verdad, hay que avanzar muchísimo. El otro día nos visitaba David Jiménez, el exdirector del Mundo, que es una persona que ahora es columnista en el New York Times. Sí, es verdad. Y nos contaba además que le había fichado un periódico alemán, que el nombre es impronunciable, no me atrevo a hacerlo, para hacer reportajes. Y entonces decían, usted haga un reportaje, puede estar 15 días, el tiempo que crea, pero que lo haga bien, de cuestiones que pasan en España. Y luego nos pasa la factura por los días que haya empleado en hacerlo. Y dice él, ¿y cómo saben ustedes cuántos días trabajo yo en el tema? Y dice, no, eso nosotros le creemos, usted lo manda y ya está, con que nos guste el reportaje, ¿no? Pues esa manera de trabajar que tienen fuera, por ejemplo, esa confianza en el periodista, aquí es impensable, ¿no? Y sobre el código deontológico, que me he desviado un poco con otra anécdota, nos decía que en el New York Times es impensable que un periodista coma con un político, por ejemplo, ¿no? En ninguna circunstancia. Eso en España está a la orden del día y no lo vemos perverso, ¿no? Mientras no nos condicione. Bueno, pues allí las condiciones en la prensa norteamericana al parecer son extraordinariamente rígidas, que no puedes aceptar ni un bolígrafo, ¿no? o de cualquier anunciante o de cualquier persona. Bueno, no sé si hay que llegar a tanto, porque yo creo que la flexibilidad tampoco, siempre que el periodista conserve su ética y su espíritu de honestidad, está a salvo, pero bueno, hay que regularlo, eso es verdad. Es muy importante, desde luego. Yo no sé si la sociedad comprende la importancia que pueden tener todas estas cuestiones, o le es un poco más al margen, no es capaz de meterse en la importancia que tiene saber que quien está al otro lado, quien te está contando algo, está cumpliendo un código, si no lo está cumpliendo. Claro, ese es el problema, y por eso nuestra profesión está tan desacreditada, que yo creo que por desgracia lo está, no vamos a engañar a nadie, ¿no? Tú dices que eres periodista, todos sois unos vendidos, todos estáis a sueldo de no sé quién. Lo primero hay que distinguir lo que son las cabeceras de los medios, que ya tienen una línea editorial, como digo yo, en la mancheta deberían poner no quién es el Consejo de Administración, sino quiénes son los propietarios de esos medios. Este periódico es propiedad del Banco Santander, de Telefónica, entonces creo que el lector ya tendría una idea más aproximada de lo que está leyendo. Eso es una parte, pero nosotros somos los periodistas y nosotros trabajamos con honestidad. Otra cosa es los filtros que nos podamos encontrar en determinadas redacciones o cabeceras, que podría suceder. Por eso necesitamos unos consejos de redacción y unos estatutos de redacción fuertes para que nosotros podamos protestar internamente en esos casos, o unos organismos que nos representen y nos ayuden a denunciar si ocurre eso en nuestros lugares de trabajo. Pero es verdad que esos medios tradicionales hemos quedado, lo que es el periodismo riguroso, quedamos desacreditados sobre todo porque por el intrusismo. Por eso yo además era tan partidaria de respetar el título. Es cierto que nuestra profesión, como en los médicos y en los abogados, los habrá buenos y malos, aunque sean titulados, que eso en todas partes como en todas partes, efectivamente, ¿no? Pero ya es una primera garantía, ¿no? Y es cierto que viene mucha gente a la profesión a montar pseudomedios de comunicación, porque hace falta clarificar lo que es un medio de comunicación de lo que es solo un desahogo personal de alguien en las redes sociales o de lo que es un blog. Hace falta clarificarlo y en eso vamos a trabajar, que luego si quieres te cuento, porque eso es lo que ha generado muchísimo descrédito. ¿Qué intereses defienden las personas que a veces nos están contando una información de manera parcial, incompleta, sesgada? A través de hay medios que solo están en las redes sociales como fruto de la contaminación, y luego ese exceso de periodismo de declaraciones, ¿no?, que llamamos nosotros. Fulanito dice y menganito dice y el otro contesta y tal, y a veces el lector, yo creo que está en su casa y dice, bueno, pero no me podría a mí contar el periodista quién tiene razón, ¿no?, porque claro, estoy aquí entre dos. Entonces, eso pasa mucho. Hemos perdido el contexto. Sí, nos estamos dejando solamente las declaraciones y hemos perdido explicar el contexto. Pero las redacciones son muy pobres, muy mal pagadas, tenemos que hacer de técnicos y de todo, es decir... Tenemos poco tiempo, cierto es, para la inmediatez, te dejas cosas por el camino. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es difícil de resolver. Sí. El tema de las redes sociales es muy interesante, porque por un lado puede ser un medio más y una forma más de los medios de acercarse a la gente, pero por otra parte es capaz de la gente de filtrar ese contenido, es decir, obtener la información de sitios serios, aunque sea en otro formato que te guste más, y no te creas cualquier cosa que te estén contando por ahí. ¿Somos capaces de hacer esa diferenciación? Yo creo que no diferenciamos, yo creo que la gente no, mi experiencia es que la gente no diferencia, que dice, no, lo he visto en el Twitter, lo he visto en el Facebook y tal, digo, ¿pero quién lo cuenta? Ah, no, pues un periódico, digo, ¿pero cuál? No sé, no recuerdo el nombre, no. Tienes que pinchar, ver ahí si está firmado, si tiene fecha. Si cuando dicen que detuvieron a una persona porque hizo una violación o alguna cosa, ¿en qué comisaría está? Es decir, que pongan el nombre de los sitios, muchas veces que los titulares se entiendan, no sean escandalosos, que no esté mal escrito, que no tenga faltas de ortografía.
Hay que mirar muchas cosas y es verdad que la gente pues lo consume todo con avidez y no se fija en eso. Efectivamente, las redes sociales son muy buenas para difundir información, pero nos tenemos que fijar quién nos la difunde, si son periódicos serios o no, que a veces también por la velocidad a los periódicos serios les cuelan cosas, ¿no? Y luego las redes tienen una cosa que, claro, que también hay que tener en cuenta, que son todos los acólitos de todos los partidos políticos y todas las fuerzas que distribuyen sus mensajes y te cuentan las noticias a su manera. Es decir, que a nosotros a veces cuando nos llega una información no estamos yendo a la información, sino nos estamos informando por la valoración que hace alguien de determinado partido político. Pero es la valoración que le está haciendo. Nosotros no hemos ido al origen de la noticia y nos quedamos con esa cantinela, ¿no? Y entonces pues a veces se crean confusiones. Muy interesante, desde luego. ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos prevenir estas confusiones? ¿Recuperando de nuevo la credibilidad para que la gente vaya a los medios? ¿O tenemos otra solución? Es muy complicado, es un debate muy complicado. Creo que empieza por formar ciudadanos críticos, que suena muy ambicioso, que no es una tarea de los periodistas, evidentemente, pero creo que la primera parte es esa. Nosotros estamos muy interesados en trabajar con los niños y niñas, en trabajar con los institutos y en poder hacer pequeños talleres que les enseñemos estas cosas. Como ellos pueden leer todo lo que quieran en las redes, pero que aprendan a fijarse en estas cuestiones para detectar si una información es verdad o mentira, que ya es triste que tengamos que estar así, pero hay que enseñar a la gente a no creer todo lo que ve y a exigir siempre más, ¿no? Esa parte de talleres de periodismo crítico creo que son importantes. Además ya hay una lista de medios que sabemos que son medios de fake news, que se llama ahora, que son propagadores de noticias falsas o medios sin contrastar. La segunda parte, que creo que sí nos compete a nosotros, vamos a clarificar ese mundo, vamos a empezar a hacer algo que no nos hemos atrevido y que hablábamos siempre en petit comité, que es que alguien acredite lo que es un medio de comunicación y lo que no. Hay una experiencia en el Colegio de Andalucía que está funcionando muy bien, sobre todo con los digitales, que son los medios que más surgen porque son muy fáciles y muy baratos, ¿no? Exactamente. Hay muchísimos, muchos de ellos solo se limitan a reproducir comunicados de prensa oficiales o notas de prensa, no hacen periodismo propio. Andalucía tiene un sistema que es como una acreditación ISO, vamos a decir, ¿no? Ella acredita lo que es un medio de comunicación y lo que no. Ese es un primer paso. ¿En base a qué criterios? Muy sencillos. Si usted tiene información propia, si lo actualiza todos los días, si tiene periodistas trabajando en plantilla, unos requisitos muy normales, que muchos de estos medios tóxicos, pseudomedios, no cumplen. Una vez que verificamos eso, se le verifica un sello como que tiene una acreditación. ¿Para qué sirve eso? Pues para entrar en otra cosa que es mucho más perversa, que es el reparto de la publicidad institucional. Mucha gente viene a este mundo porque abre un blog, escribe bien o mal del político de turno en función de si le da dinero o no y por lo tanto lo utiliza como instrumento de chantaje. A mí me está pagando fulanito tal, le pongo bien y si no me pagas este dinero al mes o al año te pongo mal. Estás intoxicando a tus lectores, pero a ti te da igual porque estás ganando dinero. Que estamos trabajando ya con el Gobierno de Cantabria, que además se ha mostrado en principio muy favorable, en impulsar un decreto, la aprobación de un decreto que regule ese reparto de la publicidad institucional y que lógicamente solo se va a repartir entre los medios de comunicación acreditados. O sea, los medios de comunicación, evidentemente los serios, los rigurosos, y luego pues entre todos estos haremos ese sello, ¿no? Esa es una forma, creemos nosotros, de desanimar y de quitar un poco de en medio lo que son pseudoinformadores tóxicos, ¿no? Que solo escriben bien si reciben dinero y mal si no lo reciben, ¿no? Más temas y un último tema antes de despedirnos que te quería preguntar, el papel de la mujer en los medios de comunicación, porque es una profesión en muchas ocasiones evidentemente femenina en algunas de sus secciones, no en todas, pero aunque la redacción sea más femenina, ¿todavía tenemos ese techo de cristal para llegar a las direcciones? Absolutamente. Y eso que, fíjate, Cantabria es bastante anómalo en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que aquí tenéis una directora de informativos que es Isabel, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ahora estoy... Bueno, estamos en un proceso ahí de transformación, pero sí que hay algunas directoras de medios de comunicación. Hay directoras, las dos agencias de comunicación que tenemos en EFE y en Europa son mujeres, las directoras de la Onda Cero, de la COPE y de la SER también son mujeres, ¿no? Aunque algunas de ellas tienen un perfil comercial, no un perfil de periodistas, que eso también es otra batalla a la que no debemos renunciar, ¿no? Un medio de comunicación debe estar, en mi opinión, dirigido por profesionales del periodismo. Pero es cierto, no pasa en todas las redacciones, por eso digo, el caso de Cantabria es bastante anómalo. Lo que sí detecto es que a las mujeres no nos interesa tanto en principio
principio acceder a puestos de responsabilidad ni de dirección, ¿no? Incluso yo durante muchos años fui columnista y un día me di cuenta de que era la única columnista mujer que había en el periódico, ¿no? Y a veces miro la sección y digo, caramba, son todo hombres. Y no es porque no quiera el periódico que haya mujeres, es porque es muy difícil que las mujeres hagan eso, ¿no? Es decir, nosotras siempre tendemos a estar un poco, no sé por qué razón, reclamamos menos protagonismo en general, ¿no? Es cierto que hay que trabajar en eso como en todo influye muchísimo todas las políticas de conciliación, supongo que en todos los trabajos, pero la perspectiva femenina, la perspectiva de la mujer en el periodismo es vital. Nosotros hicimos uno de los foros que hemos hecho el Día de la Mujer, recuperamos los testimonios de 3 mujeres pioneras en Cantabria en el periodismo, 3 mujeres que ya habían hecho la carrera de periodismo, se habían titulado, y entonces hicimos una revisión histórica desde que conocemos un poco, desde casi el siglo pasado, sobre qué escribían las mujeres en los periódicos, y nos hemos dado cuenta que hasta los años avanzados los años 70, casi los 80, las mujeres no podían escribir de política, ni de sucesos, ni de deportes, pero esto pasaba, vamos, te diría que en los años 80 se empieza a normalizar, ¿no? Una compañera nuestra que se ha jubilado en la institución me contaba que salió de la facultad con su título debajo del brazo y llamó a las puertas de un periódico local aquí y dijo que quería trabajar, y le dijeron en los años 73, 74, así, y le dijeron, uy, esto no puede ser porque sentaríamos un precedente si metemos a una mujer, ¿no? Madre o sea, bueno, mía. la mentalidad de entonces, pero que es algo que han vivido nuestras compañeras periodistas y que nos han transmitido, ¿no? Y bueno, pues eso es verdad, tenemos mucho empeño, vamos a crear una comisión de igualdad también para vigilar todo este tipo de casos y sobre todo para tratar de orientar también y de aprender nosotros a tratar todos los casos tanto de violencia de género como de todas esas cuestiones que a veces con los lenguajes y los vocabularios nos podemos confundir o podemos no acertar en esas cuestiones, y hay que tener mucho respeto, y creo que eso lo podemos trabajar desde el colegio. Toda la razón, porque hay ciertos temas que se nos escapan y que también necesitamos esa orientación. Olga, muchas gracias por haber estado con nosotros, ya nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando, pero muy interesante el futuro que tiene el Colegio de Periodistas por delante. Muchas gracias, Laura, te esperamos en el colegio, ¿eh? Sí, cierto es, no estoy colegiada, todo hay que decirlo, porque bueno, una que le gusta mirar un poco primero desde fuera a ver qué tal funcionan las cosas antes de meterse. Bueno, espero que te haya convencido. Yo creo que sí, creo que es el momento de ir pensando en colegiarse. Sí. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado viendo. Les dejamos hasta la semana que viene. Voy a aprovechar el fin de semana para preparar mi colegiación también con los periodistas de Cantabria. Así que ya lo saben. Bueno, Cantabria de cerca vuelve el próximo martes, como siempre, 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.